Si no eres salvo, aunque pienses que sí lo eres, párate un instante y reflexiona sobre esa pregunta. Si llevas años yendo a la iglesia, sirviendo, orando, hablando de Dios, pero en lo más profundo de tu ser, tu corazón nunca ha sido cambiado por el verdadero nuevo nacimiento, y si la certeza que experimentas no proviene del Espíritu Santo, sino de una rutina religiosa vacía que ha adormecido tu conciencia, la Escritura advierte que muchos, no pocos, se presentarán ante Cristo, convencidos de estar a salvo, solo para escuchar las palabras más aterradoras jamás pronunciadas: «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Mateo 7:23. No nos referimos a ateos ni a enemigos abiertos de la fe. Hablamos de personas religiosas, cristianos de nombre, miembros de iglesia, incluso líderes, que nunca fueron realmente salvos. Este mensaje no es para otros, es para ti, para que mires con honestidad tu alma y respondas con seriedad a la pregunta más crucial de tu existencia: ¿estoy verdaderamente salvo o estoy viviendo un autoengaño espiritual que me conducirá al infierno? Porque no hay tragedia mayor que pasar la vida cerca de la verdad, cerca del Evangelio, cerca de la cruz y terminar eternamente separado de Dios. Hoy, con amor pero también con firmeza, abriremos las Escrituras para identificar 3 tipos de personas que se llaman cristianas pero que, según la palabra de Dios, no heredarán el reino de los cielos. Y quizás tú estés en uno de esos grupos sin saberlo. Que el Señor te dé oídos para escuchar y un corazón dispuesto a recibir la verdad, aunque duela. Porque es mejor ser confrontado ahora y ser salvo, que ser consolado en una mentira y ser condenado para siempre. Existe una diferencia abismal entre saber de Cristo y conocer a Cristo personalmente, entre pronunciar su nombre y vivir bajo su señorío. Aquí yace el primer grupo de cristianos que no se salvarán, aquellos que confiesan a Jesús con sus labios, pero lo niegan con su forma de vivir. Estas personas están convencidas de su salvación porque hicieron una oración, fueron bautizadas, asisten a una iglesia o repiten frases cristianas. Sin embargo, su vida cotidiana, sus decisiones, sus prioridades y sus afectos demuestran que Cristo no es el Señor de sus corazones. No hay arrepentimiento, no hay transformación, no hay hambre de santidad, solo hay palabras. Nuestro Señor fue claro y directo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. ¿Lo ves? No se trata de lo que dices con tu boca, sino de lo que haces con tu vida. La fe verdadera se manifiesta en obediencia. La conversión genuina produce frutos visibles. La gracia salvadora no es un permiso para vivir como uno quiera, sino el poder de Dios que cambia radicalmente el alma. Como dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto no podría ser más claro. Hay personas con una fe de labios, con una apariencia externa de piedad, pero vacías por dentro. Son como los fariseos, a quienes Jesús llamó sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. ¿No es este un retrato alarmante de muchos que hoy se llaman cristianos? Gente que sabe cómo hablar, cómo orar, cómo levantar las manos, cómo decir amén en el momento preciso, pero cuyos corazones están lejos de Dios. La Escritura no deja espacio para una fe estéril. Santiago 2:17 declara con contundencia: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. No se trata de ganar la salvación por obras, sino de demostrar que la fe es genuina porque produce obediencia. El árbol se conoce por su fruto. Si alguien dice tener fe pero no tiene pasión por Cristo, no lucha contra el pecado, no busca la santidad, no se deleita en la palabra, ni muestra amor por los hermanos, esa persona necesita examinarse seriamente, porque una fe que no transforma, no salva. Muchos han abrazado una versión diluida del Evangelio que predica un Jesús sin cruz, una gracia sin arrepentimiento y una salvación sin obediencia. Así, iglesias llenas de actividad pueden estar vacías de conversión verdadera.
Multitudes afirman ser cristianas, pero Cristo no reina en sus corazones, asisten a los cultos, pero no rinden su voluntad, escuchan la palabra, pero no la obedecen, citan versículos, pero no viven lo que predican, tienen religión, pero no una relación, son simpatizantes de Jesús, no discípulos. Jesús nunca llamó a la gente a hacer una simple oración, Él llamó a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo. Habló de morir al yo, de abandonarlo todo por Él, de amarle más que a padre, madre o hijos. Su llamado fue radical, porque la salvación es un milagro que convierte a pecadores en nuevas criaturas. No es un añadido a tu vida, es una vida completamente nueva, y eso no se puede fingir. O has nacido de nuevo o no lo has hecho. Recuerda al joven rico. Se acercó a Jesús con las palabras correctas. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero cuando Jesús confrontó la realidad de su corazón, su apego a las riquezas y su falta de rendición, se fue triste. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Le rogó que volviera? ¿Le ofreció un evangelio más fácil? No. Jesús lo dejó ir porque sabía que no basta con decir que quieres seguirle. Tienes que rendirte por completo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que morir a ti mismo. La Escritura también nos habla de los israelitas en el desierto. Todos salieron de Egipto, todos vieron la nube y la columna de fuego, todos comieron el maná y bebieron el agua de la roca. Y, sin embargo, la mayoría pereció en el desierto por incredulidad. Hebreos 3, 16, 19. No todos los que están expuestos a las cosas de Dios son de Dios. Puedes estar cerca de lo sagrado y seguir teniendo un corazón rebelde. Puedes caminar con el pueblo de Dios y no pertenecer verdaderamente a Él. Esto nos lleva a una verdad dolorosa, pero ineludible. Hay muchas personas en las iglesias que se perderán eternamente porque confundieron la asistencia con la salvación, porque pensaron que saber cosas de Dios era lo mismo que conocer a Dios, porque se conformaron con emociones religiosas sin transformación espiritual, porque adoptaron una cultura cristiana pero nunca se rindieron al señorío de Cristo. Es urgente examinar tu vida. ¿Tu fe produce obediencia? ¿Tu vida refleja el carácter de Cristo? ¿Tu corazón arde por su presencia? ¿Tus decisiones diarias revelan una entrega verdadera? No se trata de ser perfecto, sino de ser regenerado. Un hijo de Dios puede caer, sí, pero se levanta. Lucha contra el pecado, ama la verdad, busca la santidad, clama por más de Dios, no se acomoda al mundo, ni justifica su tibieza, porque el Espíritu Santo dentro de él no le permite vivir en paz con su pecado. Hoy es un día para dejar las máscaras religiosas, para dejar las excusas, para mirar al espejo de la palabra y clamar: Señor, examina mi corazón. Si he vivido una fe falsa, perdóname, sálvame de verdad, hazme nuevo. No quiero apariencia, quiero tu vida en mí. Cristo no vino a hacerte una mejor persona, Él vino a resucitarte de la muerte espiritual. Y si no has muerto al yo, si no has sido transformado por su poder, entonces es posible que aún estés entre los que le dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre. Y eso, según las palabras de Jesús, no basta para entrar en el reino. Existe un segundo grupo de cristianos que no heredarán el reino de Dios, y es aún más sutil y peligroso que el anterior. Son aquellos que viven en la práctica habitual del pecado, atrapados en cadenas que han justificado, racionalizado o simplemente ignorado. No hablamos de quienes luchan sinceramente contra el pecado, sino de quienes lo toleran, lo minimizan y lo han convertido en parte de su estilo de vida, escudándose en una comprensión distorsionada de la gracia. La Escritura es categórica al respecto. El apóstol Juan escribe sin rodeos: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. 1 Juan 3:8, y añade: ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. 1 Juan 3:9. ¿Qué significa esto? Que la gracia no es una licencia para vivir como se quiera. La verdadera gracia de Dios no solo perdona, sino que transforma. No cubre el pecado para que lo disfrutes en paz, lo destruye para que camines en libertad. Sin embargo, en muchos púlpitos, hoy se predica un evangelio barato, uno que promete cielo sin cruz, perdón sin arrepentimiento, salvación sin santidad. Se ha desvirtuado el carácter santo de Dios para complacer a una generación que no quiere rendirse. Se han multiplicado las voces que dicen: no importa lo que hagas, Dios siempre te ama.
como si su amor fuera una justificación para la desobediencia. Pero el amor de Dios no anula su justicia, y un corazón regenerado no puede descansar en el pecado. El arrepentimiento verdadero no es solo remordimiento, ni sentir culpa después de caer, es un cambio profundo de mente y corazón, es aborrecer el pecado porque sabes que ofende a aquel que amas, es dar la vuelta y caminar en la dirección opuesta. David lo entendió. Tras su caída con Betsabé, no solo lloró por las consecuencias, clamó a Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Eso es arrepentimiento, no temor al castigo, sino dolor por haber entristecido a un Dios santo. Lamentablemente, muchos hoy viven en pecado habitual sin conflicto interior. Justifican su envidia llamándola justicia, confunden su orgullo con autoestima, disfrazan su inmoralidad de libertad, ven sus mentiras como estrategia y llaman dignidad a su falta de perdón. Pero la palabra de Dios no cambia. Gálatas 5:19-21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No importa cuántas veces hayas ido al templo, cuántas canciones sepas de memoria o cuántos años lleves en la iglesia. Si el pecado reina en tu vida y no hay batalla contra él, necesitas un nuevo nacimiento. No hablo de perfección. No existe el cristiano perfecto, pero existe una clara diferencia entre caer y practicar. El Hijo de Dios puede tropezar, pero no se queda en el suelo. Se levanta, lucha, clama por ayuda, resiste, busca apoyo. En cambio, el que vive en la práctica del pecado ha normalizado su condición, ya no le duele, ya no le afecta, ya no le incomoda. Ha aprendido a convivir con su oscuridad. Recuerda a Judas Iscariote. Estuvo 3 años con Jesús, vio milagros, escuchó las enseñanzas más gloriosas, comió con el Maestro, fue parte del círculo íntimo, pero nunca se arrepintió. Su corazón estaba gobernado por la avaricia y la hipocresía. Aparentaba ser discípulo, pero nunca fue transformado. Cuando finalmente su conciencia lo confrontó, no corrió a los pies de Cristo, corrió a la desesperación y al suicidio. El dolor sin arrepentimiento no salva. Solo una rendición total a Jesús puede limpiar al pecador. Y aquí es donde muchos se pierden. Piensan que porque sienten algo de culpa, están bien con Dios. Pero el verdadero arrepentimiento no se mide por lágrimas, sino por obediencia. No se trata de lo que sientes en un culto, sino de lo que haces cuando nadie te ve. No es solo llorar en el altar, sino romper con el pecado cuando estás solo en tu cuarto. No es emoción momentánea, es transformación constante. Hebreos 10:26 es uno de los textos más solemnes y confrontadores del Nuevo Testamento. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto no se refiere a una caída puntual, sino a un estilo de vida donde se conoce la verdad, se la rechaza deliberadamente y se vive en rebelión continua. Es una advertencia clara. No puedes jugar con el pecado y esperar heredar la salvación. ¿Estás atrapado en un pecado que no has querido soltar? ¿Hay áreas en tu vida que has ocultado a los demás, pero que están corroyendo tu alma? ¿Has aprendido a convivir con aquello que Cristo murió para destruir? Entonces es tiempo de rendición. No puedes tener comunión con el Dios Santo mientras abrazas la oscuridad. No puedes avanzar en tu vida espiritual mientras te aferras a lo que te separa de Él. La gracia está disponible, sí, pero solo para los que se arrepienten con sinceridad. El apóstol Pablo escribió: la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Usemos Corintios 7:10. ¿Cuál es la fuente de tu tristeza? ¿La vergüenza de ser descubierto o el dolor de haber ofendido a Dios? ¿El miedo a las consecuencias o el anhelo de una vida santa? Porque solo el arrepentimiento que nace de un quebrantamiento genuino puede conducirte a la vida eterna. Este es el llamado. No más excusas, no más justificaciones, no más doble vida. Si de verdad conoces a Cristo, su Espíritu te convence, te incomoda, te lleva al arrepentimiento y te fortalece para vencer. Pero si puedes pecar con tranquilidad, si puedes vivir en inmundicia sin conflicto, entonces no necesitas mejorar, necesitas ser salvo. Existe una categoría aún más alarmante entre aquellos que se consideran parte del pueblo de Dios. Los que trabajan activamente en la obra del Señor, pero nunca han sido verdaderamente regenerados por el Espíritu Santo.
personas que predican, enseñan, lideran ministerios, cantan, ayudan, organizan, pero que, a pesar de toda su actividad externa, nunca han experimentado el nuevo nacimiento. No conocen a Cristo íntimamente, no han sido hechos nuevas criaturas. Y lo más trágico es que están convencidos de que están bien. Jesús lo advirtió con palabras que deberían estremecernos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. ¡Qué escena tan terrible! No se trata de incrédulos ni de enemigos de la fe. Son personas profundamente involucradas en actividades religiosas, personas que hicieron cosas para Dios sin ser de Dios. ¿Es posible servir a Cristo sin conocerlo realmente? La Escritura dice que sí. Es posible ser un instrumento, pero no un hijo. Es posible estar en el templo, pero no en el reino. Es posible tener un cargo, una plataforma, una influencia, pero seguir con un corazón no regenerado. La religión puede simular poder, pero solo el Espíritu Santo puede producir vida. El ministerio puede impresionarnos a nosotros, pero Dios no se impresiona con obras sin conversión. Considera el ejemplo de Saúl. Fue ungido como rey, tuvo autoridad, realizó hazañas militares, incluso profetizó entre los profetas, 1 Samuel 10, 11. Y sin embargo, su corazón era rebelde, egocéntrico, insensible a la voz de Dios. Terminó desechado por el Señor. ¿Por qué? Porque nunca se rindió a la voluntad de Dios, nunca buscó agradarle por amor. Su servicio era apariencia, no fluía de una relación viva con el Altísimo, y eso es lo que Dios busca, no manos ocupadas, sino corazones rendidos. Hoy, muchos se pierden en la actividad ministerial, confunden dones con fruto, confunden ocupación con devoción, confunden el aplauso de los hombres con la aprobación de Dios. Pero el Nuevo Testamento es claro: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. No se trata de cuántas cosas haces para Dios, se trata de si su vida está siendo manifestada en ti. Recordemos que Judas Iscariote fue parte del grupo de los 12. Nadie sospechaba de él. Participaba en todo, tenía responsabilidades, pero su corazón no pertenecía a Cristo. Su servicio era una fachada y terminó traicionando al Salvador por 30 monedas de plata. Su problema no fue la falta de actividad, sino la falta de conversión. No fue un problema de función, sino de condición espiritual. Y lo mismo ocurre hoy. Hay miles de Judas modernos que predican, organizan, lideran ministerios, pero no tienen comunión real con el Hijo de Dios. Hay líderes que llevan años sirviendo, pero nunca han llorado por su pecado, nunca han sido quebrantados por la cruz, nunca han experimentado el temor reverente ante la santidad de Dios. Su teología puede ser ortodoxa, su preparación impecable, pero su alma está seca. Y cuando nadie los ve, son otras personas. En público brillan, en privado se desmoronan. En la plataforma son ungidos. En su intimidad son esclavos del pecado. La iglesia de Éfeso es un ejemplo solemne. En Apocalipsis 2, 2, 5, Jesús reconoce sus obras, su esfuerzo, su perseverancia, su doctrina correcta, pero luego les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Lo ves? Puedes tener todo lo externo en orden y sin embargo haber perdido lo esencial, el amor genuino por Cristo. El servicio sin amor es vacío. El ministerio sin devoción es arrogancia disfrazada de espiritualidad. El trabajo para Dios sin caminar con Dios te deja seco, amargado y expuesto al engaño. Por eso Pablo dice a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 2 Corintios 13:5. Este llamado no es solo para los nuevos creyentes, es para todos, especialmente para los que sirven, porque la rutina religiosa puede anestesiar el alma. El activismo puede hacernos pensar que estamos bien cuando, en realidad, hemos perdido la conexión con la vid verdadera. Detengámonos y reflexionemos.
¿Estoy sirviendo desde un corazón regenerado o estoy operando desde mi carne? ¿Mi ministerio fluye de una relación íntima con Cristo o se ha convertido en una máscara para esconder mi lejanía espiritual? ¿Siento pasión por Jesús o simplemente estoy repitiendo lo que aprendí? ¿Estoy haciendo la obra de Dios pero olvidando al Dios de la obra? La verdad es esta: ninguna actividad religiosa puede sustituir al nuevo nacimiento. Puedes servir a los pobres, enseñar la Biblia, cantar himnos, administrar sacramentos, escribir libros, dirigir multitudes y aún así no tener tu nombre escrito en el libro de la vida. Porque el reino de los cielos no se hereda por esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios obrando en un corazón contrito y humillado. Por eso, querido hermano, no confíes en lo que haces. Confía en lo que Cristo hizo. No te escudes en tu experiencia ministerial. Examina tu corazón. No te alimentes del reconocimiento humano. Busca la voz del Padre que te diga: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque solo los que han nacido de nuevo verán el reino. No los más activos, no los más visibles, no los más elocuentes. Solo los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios, lavados por la sangre del Cordero y sellados para la gloria eterna. Hay una condición aún más peligrosa que vivir en pecado, más sutil que servir sin haber nacido de nuevo. Es el estado espiritual en el que el corazón se vuelve insensible a la verdad, endurecido por el autoengaño, convencido de una salvación falsa que nunca ha sido real. Es el terreno más difícil para la obra del Espíritu, porque la persona cree que está en la luz, cuando, en realidad, camina en tinieblas, y no hay ceguera más profunda que la de aquel que está convencido de ver. Este es el grupo de cristianos que han sido expuestos a la verdad durante años, pero han cerrado su corazón a la convicción. Se han acostumbrado a las cosas de Dios, pero no a Dios mismo. Hablan el lenguaje cristiano, conocen las costumbres, dominan las Escrituras, pero han perdido la sensibilidad espiritual. Se han vuelto duros, críticos, fríos, piensan que la palabra predicada es para otros, nunca se examinan a sí mismos, nunca tiemblan ante el trono de Dios. Han perdido el temor santo que protege el alma de la arrogancia religiosa. El autor de Hebreos lo dice con una seriedad abrumadora. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, 12, 13. El pecado, cuando no es confrontado, endurece. La indiferencia a la voz de Dios atrofia la conciencia y el orgullo religioso bloquea la corrección del espíritu. El problema con el autoengaño es que es progresivo y silencioso. Nadie se endurece de un día para otro. Ocurre lentamente, cuando se escucha la palabra y no se obedece, cuando se justifica el pecado pequeño, cuando se apaga la alarma de la conciencia una y otra vez, cuando se deja de llorar por la tibieza del corazón, cuando la presencia de Dios ya no conmueve. Y cuando todo esto ocurre, la religión se convierte en un refugio para esconder la falta de vida espiritual. Jesús confrontó con fuerza este tipo de condición en los fariseos. Les dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. No eran ateos, no eran irreligiosos. Eran expertos en la ley, observaban minuciosamente las reglas, ayunaban, diezmaban, enseñaban, pero su corazón estaba endurecido, no podían ver que el Mesías estaba delante de ellos, y así están muchos hoy, acostumbrados a la forma, pero vacíos del fuego de Dios. Lo más trágico de esta condición es que puede parecer estabilidad espiritual, pero en realidad es muerte disfrazada de madurez. Son personas que ya no reaccionan ante la corrección, que rechazan cualquier señal de advertencia, que ven toda reprensión como legalismo, que viven comparándose con otros para justificarse. Se dicen a sí mismos: al menos yo no estoy como aquel hermano, sin darse cuenta de que su propia alma está seca, lejana, fría. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos tiempos muchos no soportarían la sana doctrina, sino que buscarían maestros que les dijeran lo que quieren oír. 2 Timoteo 4:3. ¿Por qué? Porque su conciencia ha sido sedada. Han reemplazado la convicción por entretenimiento, la reprensión por palabras suaves, la cruz por una vida cómoda. Y esto no ocurre solo en los que están fuera de la iglesia,
ocurre en los que están dentro, en los bancos, en los púlpitos, en los grupos de alabanza, cristianos autoengañados que piensan que están vivos pero están muertos. La iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3:1, escuchó de Cristo estas palabras: tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Te das cuenta? Tenían reputación, tenían historia, tal vez tenían un edificio hermoso, actividades bien organizadas, buena doctrina, pero algo les faltaba: la vida de Dios. Estaban muertos espiritualmente, se habían autoengañado, habían perdido el discernimiento, y Jesús les llamó al arrepentimiento inmediato. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Este tipo de cristiano suele ser el más difícil de alcanzar, porque está convencido de que está firme, pero Pablo dijo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. El mayor peligro espiritual es pensar que ya no necesitas examinarte, que ya no necesitas cambiar, que ya lo has entendido todo, que ya no hay pecado que confesar, ni áreas que entregar, ni fuego que reavivar. Pero cuando ya no sientes necesidad de Dios, es porque estás más lejos de Él de lo que imaginas. ¿Cómo saber si estás autoengañado? Pregúntate: ¿sigo quebrantándome ante la palabra de Dios? ¿Lloro por mi pecado? ¿Hay en mí un deseo creciente por la santidad? ¿Siento hambre por su presencia? ¿O he caído en la rutina, en el orgullo, en la frialdad? ¿Estoy anestesiado espiritualmente? ¿Puedo pasar días sin orar y no me duele? ¿Puedo oír mensajes que confrontan y salir igual que llegué? Si tu respuesta es sí, entonces estás en una zona peligrosa. Pero hay esperanza, porque Dios no revela estas cosas para condenarte, sino para salvarte del abismo del autoengaño. Hoy puedes clamar como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Hoy puedes dejar la frialdad, puedes salir de la rutina, puedes despertar del letargo, puedes volver a la cruz con lágrimas, puedes pedirle al Espíritu que ablande tu corazón.